vamos a retomar nuestra lectura. Nos decía el autor, quedamos más bien, en que él creía tener una idea de cómo es que Dios nos trata en 4 esferas diferentes, en 4 circunstancias diferentes, y quién es Él cuando está trabajando con nosotros. Esferas de actividades específicas las llama el autor, y nos dijo que la primera era que Dios está presente e involucrado en nuestras vidas, aunque parezca que no nos oye o que nos ha abandonado. Y la segunda, con la que comenzamos, es 2. El tiempo en que Dios actúa es perfecto, aun cuando parezca estar desastrosamente atrasado. Repito, el tiempo en que Dios actúa es perfecto, aun cuando parezca estar desastrosamente atrasado. Uno de los mayores destructores de la fe es el tiempo de actuar, que no está de acuerdo con nuestras ideas preconcebidas. Vivimos en un mundo de ritmo acelerado en el cual hemos llegado a esperar respuestas instantáneas a cada deseo y necesidad. Hay café instantáneo, papas instantáneas, dinero instantáneo en las máquinas de los bancos, alivio instantáneo para los músculos adoloridos y los pequeños dolores de cabeza. Es casi nuestro patrimonio hacer que el mundo se apresure en servir nuestras exigencias. Pero Dios no obra de esa manera. Él jamás está apurado. Y a veces Él puede ser angustiosamente lento para resolver los problemas sobre los cuales llamamos su atención. Y eso es casi suficiente para hacer que un creyente impaciente se dé por vencido y trate de buscar la ayuda de algún otro modo. Sin embargo, antes de perder la esperanza, debiéramos dar una mirada a la historia de María, Marta y su hermano Lázaro, según nos relata en el capítulo 2 del libro de Juan. Los miembros de esta familia se encontraban entre los amigos más íntimos de Jesús durante el tiempo de su ministerio terrenal. En el versículo 5 dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Era razonable teniendo en cuenta que este amor, entre ellos, se hicieran favores y que recibieran favores de parte de Jesús, especialmente si en alguna ocasión la vida de alguno de ellos estaba en peligro. En realidad, muy pronto se vieron enfrentándose precisamente a esa clase de situación cuando Lázaro se enfermó gravemente. Sus hermanas hicieron lo que era lógico. Le enviaron una nota urgente a Jesús en la cual le decían: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Ellas tenían toda clase de razones para creer que Dios respondería. María y Marta esperaron, observando el camino por el cual debía aparecer Jesús, pero Él no llegó. Las horas se convirtieron en días sin que hubiera ninguna señal de la llegada del Maestro. Mientras tanto, Lázaro estaba cada vez más grave. No había ninguna duda de que estaba a punto de morir. ¿Pero dónde estaría Jesús? ¿Habría recibido el mensaje? ¿No sabía el cuán grave era la enfermedad o no le importaba? Mientras sus hermanas estaban sentadas vigilantemente junto a la cama de Lázaro, de pronto éste cerró sus ojos bajo el poder de la muerte. Las hermanas estaban muy afligidas, también deben de haberse sentido sumamente frustradas con Jesús. Él estaba en algún lugar realizando milagros en personas que eran totalmente desconocidas, devolviéndole la vista a los ciegos y sanando a los cojos. Sin embargo, tanto su hermano como ellas necesitaban urgentemente su ayuda y él estaba demasiado ocupado para venir. Puedo imaginarme a María y a Marta diciendo una a la otra muy calladamente: no entiendo esto, yo creía que él nos amaba. ¿Por qué nos habrá abandonado así? Él nos amaba. Envolvieron el cuerpo de Lázaro en una mortaja y llevaron a cabo un pequeño y triste funeral. Jesús no estaba allí. Luego se despidieron de su hermano y amorosamente colocaron su cuerpo en una tumba. María y Marta amaban a Jesús con todo el corazón, pero habría sido razonable que las dos hubieran estado enojadas cuando 4 días después él apareció. Pudieran haberse sentido tentadas a decirle: ¿dónde has estado? Tratamos de decirte que tu amigo estaba muriéndose, pero no pudimos lograr que nos prestaras atención. Bueno, has llegado demasiado tarde. Hubieras podido salvarle, pero por lo visto hasta cosas más importantes en tu mente están. Pero desde luego, las palabras de María fueron mucho más respetuosas. Le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. Estaba llorando mientras hablaba, y el Señor se estremeció en espíritu y se conmovió. Entonces Jesús realizó uno de sus milagros más dramáticos, llamando a Lázaro para que saliera de la tumba. Como podemos ver, el maestro no estaba realmente atrasado, solo parecía estar atrasado. Llegó en el momento preciso.
en el que era necesario para cumplir con los propósitos de Dios, tal y como siempre lo hace. No es mi intención el ser irrespetuoso, pero lo que sucedió allí, en Betania, es característico de la vida cristiana. ¿No se ha dado cuenta usted de que Jesús suele aparecer unos 4 días tarde? A menudo llega después de que hemos llorado, nos hemos preocupado y hemos ido de un lado a otro, luego que hemos pasado por la terrible experiencia de recibir los resultados negativos de un examen médico o de inquietarnos por distintos contratiempos en los negocios. Si Él hubiera llegado a tiempo, habríamos podido evitar mucho del estrés que experimentamos en su ausencia. Sin embargo, es muy importante que nos demos cuenta de que realmente Él nunca llega tarde. Sencillamente, el horario en el que Él actúa es diferente del nuestro y suele ser más lento. Permítanme dar un ejemplo de mi propia experiencia, que aclare este concepto un poco. En 1985, Edwin Meese, procurador general de los Estados Unidos, me pidió que sirviera en su comité sobre la pornografía. Esa fue la tarea más difícil y desagradable que se me ha encomendado en mi vida. Durante 18 meses los otros 10 miembros y yo estuvimos encargados de una responsabilidad ingrata y repugnante. Viajamos mucho y examinamos las revistas, los libros, las películas y los videos más horribles del mundo entero. Como los Estados Unidos es la principal fuente mundial de obscenidad, estuvimos sumergidos en esa suciedad durante lo que nos pareció ser una eternidad. Además, los productores de pornografía y los vendedores de materiales obscenos no nos perdían ni pie pisada. Como si hubieran sido una manada de lobos siguiendo un rebaño de renos, hicieron todo lo que pudieron para intimidarnos y humillarnos. Recuerdo estar sentado en las audiencias públicas día tras día, con varias cámaras dirigidas a mi rostro. Por horas podía ver mi imagen invertida reflejada en sus lentes, lo cual hace que uno tienda a sentirse cohibido. Los fotógrafos estaban esperando que yo hiciera algo vergonzoso, tal como ponerme una cara rara o colocar mi dedo cerca de la nariz. Un día, cuando me levanté a la hora del almuerzo para ir a comer, al darme vuelta me enfrenté con un fotógrafo que no dejaba de tomarme fotos con su cámara, a solo unos centímetros de mi cara. Siempre había micrófonos sobre la mesa cerca de mí para grabar cada palabra que yo susurrara o cada declaración que yo hiciera. El siguiente mes hicieron una parodia de mis comentarios en varias publicaciones pornográficas. En la revista Hustler sobrepusieron mi foto en el trasero de un burro, confiriéndome el título de imbécil del mes. El procurador general nunca dijo que la tarea sería fácil. Y esos esfuerzos por humillarme solo fueron una molestia momentánea. Más tarde, cañones más grandes serían traídos al frente de batalla y serían disparados muy pronto. Un pleito por $30 millones fue presentado por 3 organizaciones: Playboy, Penthouse y la American Magazine Association. Poco después de que hicimos nuestro último informe, en él se nombraban como demandados a cada miembro del comité, a su director ejecutivo y a Edwin Meese, procurador general de los Estados Unidos. La demanda consistía de unas cuantas acusaciones fantásticas que nuestros abogados dijeron que no llegarían a ningún lado. Los abogados del Departamento de Justicia nos dijeron que no nos preocupáramos, que el caso sería rechazado por los tribunales en poco tiempo, pero estaban muy equivocados. El asunto fue asignado al juez John Garrett Payne, quien es uno de los jueces más liberales en la parte noreste de los Estados Unidos. Parece mentira que él retuvo ese ridículo caso en su escritorio por más de 2 años antes de fallar en una moción para llevar a cabo un juicio sumario. Finalmente falló a nuestro favor. Inmediatamente los litigantes apelaron y tuvimos que quedarnos otro año a la expectativa. Volvimos a ganar y nuestra victoria fue seguida por otra apelación. Durante 7 años, la amenaza de este pleito se ciñó sobre nosotros. A medida que se abría camino a través del sistema legal, seguíamos. Finalmente, llegó hasta la Corte Suprema a principios del año 1992, lo cual, gracias a Dios, puso fin a esa terrible experiencia. Esa fue la manera en que 11 ciudadanos fueron recompensados por servir a su país a petición de este, sin ninguna remuneración. Volviendo a nuestro tema, diré que Shirley y yo oramos por este pleito desde que fue presentado ante los tribunales en 1986. Durante este tiempo yo tenía responsabilidades muy grandes en Focus of the Family y por seguro no necesitaba esa distracción. Pedimos que la copa pasara de nosotros, pero no una respuesta inmediata del Señor. Así que se le permitió a todo el proceso que siguiera su curso normal, lo cual produjo un agotamiento inevitable de mis recursos físicos y emocionales. 6 años después, Jesús apareció y todo el asunto fue resuelto. Pero, ¿por qué? Me pregunté, llegó él 4 días tarde.
¿Se ganó algo con la demora del caso en los tribunales? Estoy seguro de que sí, porque sé que cada oración es contestada, ya sea positiva o negativamente. También creo literalmente que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Sin embargo, no puedo explicar o entender por qué tuve que pasar por 6 años de tiempo y de energías desperdiciadas para poder resolver este irritante problema. Pero la realidad es que no importa. No necesito saber por qué el Señor permitió que ese pleito continuara. Con tal de que yo sepa que Él me ama y que nunca cometí un error, ¿por qué no voy a sentirme contento de descansar en su protección? Como resultado de mi estudio de la Biblia y también de experiencias personales parecidas a las que acabo de escribir, he llegado a la conclusión de que la manera en que Dios utiliza el tiempo y la energía es muy diferente de la nuestra. La mayoría de los que vivimos en las naciones occidentales nos sentimos motivados a utilizar cada minuto de nuestra existencia en algún propósito beneficioso, pero a veces el Señor permite que nuestros años sean desperdiciados, o eso es lo que pareciera, sin ni siquiera dar una mirada atrás. Por ejemplo, es difícil de comprender por qué Dios trató con David de la manera en que lo hizo. El Señor escogió personalmente a este joven pastor de ovejas de entre todos los jóvenes de Israel para que reemplazara a Saúl como rey. Ni siquiera Isaí, el padre de David, podía creer que en vez de Dios haber elegido a alguno de sus otros 7 hijos, hubiese escogido al más joven de todos. Sin embargo, David fue nombrado como el futuro patriarca de Israel. Qué feliz comienzo para un joven pastor de ovejas. Pero demos otra mirada a esa historia. Luego Dios permitió que Saúl persiguiera a David hasta hacerle ir al desierto, donde pasó 14 años huyendo para proteger su vida. Desde el punto de vista humano, ese tiempo en el que David anduvo como un fugitivo por un enorme desperdicio de los años de su juventud. Hubiera podido prepararse para ocupar ese puesto de líder nacional o haber participado en una infinidad de actividades que valieran la pena. Al parecer, casi cualquier otra cosa hubiera sido más provechosa que estar sentado junto a una hoguera relatando historias de la guerra y preguntándose dónde aparecería inesperadamente Saúl y sus alegres soldados. David debe de haberse sentido desesperado al pensar que nunca podría regresar a su hogar, pero el Señor lo tenía precisamente donde quería que él estuviera. Es evidente que en el plan de Dios no existe la tiranía del urgente. Él actúa de acuerdo con el orden de su propio horario. Incluso Jesús, quien vivió 33 años en esta tierra, solo pasó 3 años ministrando activamente. Piense en cuántas personas más podría haber sanado y cuántas más verdades divinas habría podido impartir en 1 o 2 décadas más. Preste atención al talento humano que durante siglos ha sido desperdiciado por causa de muertes prematuras o enfermedades. Por ejemplo, es posible que Mozart haya tenido la mente musical más formidable en la historia del mundo. Compuso su primera sinfonía a la edad de 5 años y produjo una amplia cantidad de obras extraordinarias. Pero murió a la edad de 35 años, completamente arruinado, sin haber podido atraer ningún interés hacia sus composiciones. Su posesión más valiosa, cuando llegó el momento de su muerte, era un violín que tenía un valor aproximado de $2. Fue enterrado en una tumba para indigentes, la cual ni siquiera fue marcada con su nombre, y nadie asistió a su funeral. ¿Quién dijo que la vida es justa? Aunque no estoy consciente de ninguna evidencia de que Mozart fue creyente, aún así me resulta interesante observar el papel que el Señor desempeñó en su prematuro fallecimiento. Imagínese por un momento toda la música que Mozart habría podido componer si se le hubiera permitido vivir otros 20 o 30 años. ¿No disfrutaría usted al escuchar lo mejor de las sinfonías que nunca fueron compuestas y que podrían haber sido creadas por este genio en proceso de maduración? ¿Qué acerca de Beethoven, quien comenzó a perder el oído antes de tener 30 años de edad? Tome en cuenta los grandes líderes cristianos que fueron quitados de este mundo antes que hicieran uso de todo su potencial, tales como Oswald Chambers, quien murió a los 43 años, Dietrich, que fue ahorcado por los nazis a la edad de 39, Peter Marshall, quien murió a los 47 años, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue el propósito de Dios al dotar de habilidades extraordinarias a hombres y mujeres cuyas vidas serían abreviadas por la muerte? No lo sé.
El otro aspecto de esta pregunta tiene que ver con las personas a las que se les permitió tener una larga vida, a pesar de su rebeldía hacia Dios. Por ejemplo, en el capítulo 21 del libro segundo de Reyes, leemos acerca de un hombre así. Su nombre fue Manasés, hijo del rey Ezequías, quien tal vez fue el déspota más malvado que gobernó en Jerusalén. Manasés subió al poder cuando tenía 12 años de edad e hizo lo malo ante los ojos de Jehová todos los días de su vida. Levantó altares al dios falso Baal y llegó hasta colocar ídolos de madera en el templo del Señor. Hizo quemar a sus hijos, practicó la brujería, consultó a los espíritus y a los medios, multiplicando así el hacer de lo malo ante los ojos de Jehová para provocarle ira. Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Finalmente leemos: fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de sus pecados con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Debido a esta gran maldad, el juicio de Dios fue descargado sobre las futuras generaciones, pero no sobre Manasés, quien reinó 55 años y durmió con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa. Y ahí termina la historia. No tengo ninguna duda de que en el día del juicio Manasés recibirá el terrible castigo de Dios, pero parece extraño que durante 55 años se le permitiera asesinar a personas inocentes, sacrificar a sus propios hijos y blasfemar el nombre de Dios. Por otra parte, Dios le quitó la vida instantáneamente a Usa por haber cometido un solo delito, al sostener el arca del pacto para impedir que ésta se cayera, en 2 Samuel 6:6. Y en el Nuevo Testamento tenemos el caso de Ananías y Zafira, los cuales sufrieron la pena de muerte por haber mentido acerca de sus donativos para ayudar a los creyentes. Esto parece no tener sentido. ¿Qué conclusiones podemos sacar de estas aparentes contradicciones? Excepto, dejemos que Dios sea Dios. Él no tiene que justificarse ante el hombre. Podemos decir con confianza que aunque sus propósitos y sus planes son muy diferentes de los nuestros, Él es infinitamente justo y el tiempo en el que Él actúa es siempre perfecto. Él interviene en el momento preciso para nuestro mayor bien. Antes que escuchemos su voz, sería muy sabio de nuestra parte que no nos excitemos. Estamos pendientes de la dimensión 3. Se titula Por razones que no se pueden explicar, los seres humanos somos increíblemente valiosos para Dios. Volvemos.